Hola, les habla Gonzalo Arenas y hoy día quiero seguir contándoles un poco sobre el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, y específicamente mostrarles cómo fue durante la Unidad Popular la libertad de prensa, algo que es esencial en una democracia. Bueno, en esa época el principal medio de comunicación era la radio. Y a 1970, la Unidad Popular, los partidos de la Unidad Popular eran dueños de 5 radios. Bueno, al final del gobierno, en 1973, eran dueños de 66 radios, que controlaban casi el 50% de la audiencia. Por lo tanto, querían imponer, ¿no es cierto?, un monopolio en los medios de comunicación que favoreciera al gobierno. ¿Y cómo lo hacían? Tenían una estrategia muy clara. Primero disminuían los anuncios del Estado, después disminuían los anuncios comerciales de las empresas que se estatizaron, después aumentaron los aranceles de los periodistas y así hasta que las radios empezaron a tener amenaza de quiebra. Y cuando estaban a punto de quebrar, el gobierno enviaba a palos blancos para hacer ofertas a las radios cuando estaban semiquebradas. Y los dueños de las radios, sabiendo que los palos blancos eran del gobierno, vendían porque si no temían consecuencias mayores. Les quiero colocar un solo ejemplo. Radio Portales. La Radio Portales era la radio con mayor audiencia en el país en aquella época. 32%, ¿cierto?, de la audiencia. Y en 1970 los dueños principales eran la familia Irmas y la familia Tarut. Bueno, cuando empezaron a bajar los avisos por parte del Estado, se acercaron personas cercanas al presidente Salvador Allende a comprar la participación de la familia Irmas, y la compró, el 32% de la radio, y siguieron comprando minoristas en la radio hasta completar el 51%. Es decir, el dueño de la radio, el dueño real de la Radio Portales, del principal medio de comunicación en Chile, era nada menos que el propio presidente Salvador Allende. ¿Cómo no va a ser un escándalo para la libertad de prensa que el presidente mande palos blancos para comprar, después de asfixiar económicamente, la principal radio del país, Radio Portales? Además, en esta época hubo cierres a distintas sedes de la Radio Agricultura. Además, hubo cadenas obligatorias a las radios por las cuales hablaba Salvador Allende y se invocaba el Decreto Supremo 4.581 del año 1949. Pero esto también era un resquicio legal, igual como lo hicieron con las propiedades, porque la propia Contraloría le dijo al gobierno que este decreto estaba derogado y no le importó. Además, en los canales de televisión, el único canal que llegaba a todo Chile era el Canal Nacional, que por supuesto controlaba el gobierno. Y cuando el canal de la Universidad Católica quiso extenderse al resto del país, el gobierno se lo prohibió porque no quería tener competencia en el mensaje ideológico que entregaba Canal Nacional. Y por último, los diarios utilizaban la estrategia de la papelera. ¿A qué me refiero con esto? La papelera era la única empresa en Chile que hacía papel de diario. Por lo tanto, si se tenía la papelera y no se vendía ese papel, morían todos los diarios opositores o todos los diarios que quisiera el dueño de esa empresa. Y por eso el Estado trató de comprar la papelera para asfixiar los medios de prensa. Esto fue lo mismo que hicieron, por ejemplo, en Argentina, los Kirchner. Una forma de negar el acceso al material para poder imprimir diarios, que en esta época, por supuesto, era fundamental. Como pueden ver, durante la Unidad Popular se violó sistemáticamente el derecho a la libertad de prensa. Y por tanto, afirmamos, como siempre, el gobierno de la Unidad Popular no fue un gobierno democrático. Muchas gracias.